Ahí está. Bueno, entonces, estaba explicando, me parece, cuestiones que tenían que ver justamente con, a ver, esperen. Bien, con las instancias de evaluación. Entonces les decía que está el parcial, va a estar el parcial del 18 al 22, toda esa info la pueden buscar. Ahí está, y empiezo ya directamente con... no, ahora recuerdo que lo que pasa es que me tuve que conectar a otra red y me olvidé de todo lo que estaba diciendo. Estábamos hablando sobre el trabajo práctico evaluable, ¿sí? Había dicho que el lenguaje no se trata de analizar recursos y figuras y tropos, nada más. Yo digo, acá hay una metáfora, acá hay una comparación, acá hay unos adjetivos interesantes o unos superlativos que exageran y dicen bellísimos, brillantísimos, hermosísimos, enormes, entonces reconozco la figura y el tropo y lo que hago es relacionar esa figura, ¿sí? Ese lenguaje que aparece allí, pero con los sentidos que yo creo que el texto invita a construir. Decíamos, en la planta de Bartolo hay, digamos, podemos analizar, no hay claramente, no lo voy a decir, no digo claramente, ni tampoco digo se ve, porque no está escrito en el texto. Todo lo que nosotras analizamos de la planta de Bartolo, está, digamos, entre líneas, está sugerido, no está dicho totalmente, sino que es la voz narradora la que va organizando esa historia, va seleccionando unas palabras y no otras, para construir, en ese caso, ciertas ideas del mundo. Allí hay un antagonismo, un enfrentamiento entre los niños, las niñas de ese pueblo y Bartolo, quien planta la semilla y crece un árbol de libros, y el vendedor de cuadernos, un árbol de cuadernos, ¿no? O sea, allí está operando esta confrontación, ¿no? Y la hace a partir de armar todo el texto, mostrando cómo es Bartolo y mostrando antagónicamente, ¿sí?, cómo es el vendedor de anillos, el vendedor de cuadernos, que tiene todas sus manos, ¿sí? Bartolo tiene manos de tierra, con todo lo que connota y sugiere manos de tierra, ¿no? Y el vendedor de cuadernos tiene manos de anillo, ¿sí? De anillos, o sea, allí aparece el poder, ¿no? Allí aparece lo absoluto del poder, ¿no? El enfrentamiento, el sacar crédito, el negociar, el armar el capital, la frialdad que tiene ese personaje del señor el vendedor de libros, aparte con mayúscula, vendedor de libros, o sea, cómo lo construye desde esa sola acción, ¿no? Desde ese lugar poderoso en algún sentido, que tiene que ver con quién decide, ¿sí? Quién tiene, en este caso, las industrias, la manera de hacer los cuadernos, ¿no? Y por el otro lado están los niños que desean empezar un cuaderno, con todo lo que significa ese primer momento que empezamos un cuaderno, ¿no? Y las mamás que no tienen tanta plata y entonces les dicen que achiquen la letra para no terminar el cuaderno porque no hay plata para comprar otro más. O sea, fíjense ahí cómo está construyendo, ¿no? Desde un lado la pobreza, desde un lado el deseo, desde un lado todo lo que simboliza empezar una hoja nueva, un cuaderno nuevo, y desde el otro lado el poder, lo antojadizo, lo violento, y otras instituciones al servicio, ¿no? Llama
a los soldaditos azules, ¿no? La represión. Y por el otro lado está Bartolo, que parece, la voz narradora no nos dice quién es, tampoco tengo que decirlo, tampoco, en todo caso es un adulto porque trabaja, pero cercano al mundo de los niños y de las niñas, ¿no? Bartolo es buenazo, dice la voz narradora, fíjense cómo lo va construyendo. Entonces allí hay lecturas posibles, por supuesto. Las interpretaciones amplias del texto son las que llamamos lecturas posibles. El poder, ¿sí? La avaricia. Por otro lado, eso es del lado del señor del vendedor de libros, pero también podemos decir desde Bartolo, porque Bartolo no se queda contento con lo que hace el señor de los anillos de oro, sino lo que hace justamente es enfrentarse, quedarse. Entonces allí también hay una lectura posible, ¿no? Si bien hay una lectura que tiene que ver con el poder, hay una lectura que también tiene que ver con la resistencia, ¿no? Bien, ¿se entiende esto? Más o menos. Entonces, lectura posible son las ideas, las grandes interpretaciones que yo puedo hacer del texto. No cuento toda la historia, sino digo, allí aparecen cuestiones del poder, pero también aparecen cuestiones de la resistencia, aparecen las cuestiones del mundo de los niños y de las niñas, y el mundo de los adultos representado en este señor vendedor, ¿no? Y el lenguaje al servicio de todo eso. Entonces yo marco los recursos y después digo, bueno, este recurso exacerba el poder, ¿sí? En este caso del vendedor. Bueno, recuerdo la descripción de él largando bocanadas de humo, como una locomotora, dice el texto, ¿no? Entonces fíjense cómo es una locomotora. Una locomotora es de hierro, es fría, es poderosa, te pasa por encima. No hay cómo enfrentar una locomotora. Así, con todos esos sentidos se construye al hombre vendedor de cuadernos, ¿no? Bien, acá dice Carolina que leyeron Pobre Lobo. Claro, bueno, uno puede ver, tampoco sabemos en el cuento maravilloso cuántos años tiene Caperucita Roja. Sabemos que es una niña, una chica. Pero podemos decir que es una adolescente, pero el texto tampoco dice cuántos años tiene. Lo que es desfachatada, es desenfrenada, termina humillando. Hay una operación allí del humor que tiene que ver con justamente humillar, descalificar, quitarle al lobo todo lo que el cuento maravilloso le ha dado, ¿no? Lo peligroso, lo feroz, lo tremendo, lo imparable. De hecho, quien salva a Caperucita Roja es un leñador. Aquí no hay leñador, aquí hay una niña, pero por supuesto que es una intertextualidad, ¿no? Se ríe un poco de estos lugares y los invierte, ¿no? Víctima y victimario están acá invertidos, ¿no? Y entonces lo que hace es este proceso de ridiculizar al lobo genera el humor, ¿no? Porque, bueno, una se ríe cuando exorcizamos los miedos, sacamos afuera todos los temores, ¿no? Entonces muchas veces nos reímos de nuestros propios temores, de nuestras propias inseguridades, incertidumbres. No puedo un Pobre Lobo leer Pobre Lobo y después decir, uy, no, yo lo usaría para el bullying, porque entonces los chicos no se van a decir cosas sobre el físico. No. La literatura no está al servicio de enseñar nada.
Si no, los humoristas no estarían más. Los humoristas se ríen de todo y de ellos mismos también. Entonces, aquí el humor lo que hace es reírse, no de una persona, pues uno podría decir, bueno, a ver, pasa alguien, nos reímos de la persona, yo también estaría en desacuerdo. Pero acá invita a reírse de algo que es como reírse de Frankenstein, ¿no? Algo que nos ha provocado miedo. Reírse del propio folclore, reírse de aquello que hemos contado, ¿no? Bueno, la misma operación la hace María Elena Walsh o Tassilupeca Caperucita cuando veamos ahora una poesía, o María Elena Walsh cuando cuenta, justamente un enanito y 7 Blancanieves, ¿sí? Fíjense, ahí hay esa operación de invertir, ¿no? Es muy interesante y se llama intertextualidad. Entonces, allí tienen que trabajar el intertexto. ¿Qué voy a analizar de Pobre Lobo? Y el lenguaje, además del humor y cómo exacerba, cómo exagera todos los desperfectos que le encuentra a Caperucita Roja, ¿no? Entonces, bueno, toda esa descripción que va haciendo, ¿no? Mira cómo tenés la boca, mira cómo tenés las manos, mira cómo... Sí, y él se va escondiendo las manos porque, bueno, porque las uñas las tiene larguísimas y sin cortar y sucias. Entonces ahí hay ese proceso que decíamos recién de ridiculizar y convertir a eso que es feroz en algo insignificante y humillado, ¿no? Por supuesto que aparece este lugar de Caperucita, no de niña inocente, como la cuenta el Maravilloso, sino, ¿sí?, de atrevida, de insistente, de mordaz, ¿sí?, hasta de mala, si ustedes quieren. Pero bueno, es la construcción que va haciendo, ¿no? Se va riendo un poco del folclore del Maravilloso y va proponiendo otra lectura, ¿sí? Y dar textos con intertextos a los niños y a las niñas, sobre todo a nivel inicial, es muy interesante, porque por un lado accedemos a una ficción, que es la que se está contando en Pobre Lobo, pero por el otro lado tiramos un hilo, una soga del Maravilloso, porque el texto invita todo el tiempo a recuperar el Maravilloso, a ver que en el Maravilloso nos habían contado otra historia y a reírnos de esta nueva historia, ¿no? Básicamente entramos al cuento de Pobre Lobo con aquella mochila del Maravilloso y por eso el texto nos provoca risa, ¿no? Bien, ahí lectura posible no es el bullying, no es, es el humor, chicas, es el humor, es el intertexto mismo, ¿no? Es la posibilidad de reírse de un cuento maravilloso, ¿sí? Entonces, lecturas posibles son esas grandes interpretaciones que podemos hacer del texto, ¿no? Podemos leer otros textos, en muchos textos aparece el, el poder, la relación adulto-niño, depende de los textos, ¿no? En algunos textos aparece una ficción dentro de otra ficción. Habíamos visto Clarita se volvió invisible. Bueno, ¿qué hay allí? No hay, es una niña que juega y nada, no pasa más que un juego. Entonces, ¿qué hay allí? Una ficción dentro de otra ficción. Una ficción a la que accedemos nosotros cuando vemos que Clarita juega. Y la otra ficción es cuando Clarita nos invita a entrar directamente al juego y ya estamos dentro del juego, ¿no? Es como leer una ficción en donde un hombre, la primera escena muestra un hombre que está durmiendo y en la segunda escena ya ingresamos al sueño. Son dos ficciones, ¿no? Entonces dijimos que mucha de la literatura infantil, en mucha literatura infantil aparece el mundo del juego, porque el juego es lo más importante para un niño, o la imaginación, imaginar otros mundos, ¿no? Como en la torre de cubos, por ejemplo, que la niña hace una torre de cubos, queda un agujerito entre un cubo y otro, mira e imagina un mundo distinto y lo atraviesa, y nosotros junto con ellas como lectoras, ¿no? Bien, no sé si quedó un poco más claro las lecturas posibles, el análisis del lenguaje.
el narrador, no pongo primera persona y nada más, o tercera persona, eso no sirve, no alcanza. Tienen toda una ficha de cátedra que habla sobre narrador, en Entre Libros y Lectores también. Sí, subí la clase. Ah, no, la clase del martes 26 de octubre no la subí, chicas. Por eso no la encuentran. Pero ahora voy a subir, cuando termino, arreglo la que ya tengo y subo para darle el cierre a la unidad número 3. ¿Sí? Igual ahora vamos a empezar un poquito con la unidad número 3 que había dejado el otro día. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta más sobre esto? No, profe, ahí me sacó toda la duda porque yo no sabía si era por la hipertextualidad, la hipervoz, lo del libro entre lectores, la parte del capítulo 3 y 2. Entonces Claro. ahora como que ya me quedó más clara la idea. La lectura posible la pueden encontrar justamente en Entre Libros y Lectores también está, ¿sí? Así que ahí búsquenla, también está, la pueden encontrar. Claro, pues a mí se me había mezclado lectura posible con lenguaje. Entonces ahí se me había hecho el enredo. Claro, son dos cosas distintas. La lectura posible tendrá que ver con el poder, con el humor, con el intertexto, con las cuestiones de género. Si leyeron La señora Planchita, bueno, o si leen, no sé, Tomasito, aparece allí el mundo de la infancia, aparece el crecimiento. O sea, ¿de qué está hablando el texto? Yo me podría preguntar. ¿Qué aparece allí, no? O el mundo de la imaginación. Vieron que cuando nos ponemos a leerle a un niño un cuento, el niño o la niña dice, a mí me gustó tal cosa. Bueno, allí se centra en un personaje, tal vez. Otro nene puede decir, a mí me dio miedo, a mí me hizo acordar a mi papá cuando me reta. Entonces, esas lecturas, son todas lecturas distintas, ¿no? Y lecturas que tienen que ver con lo que el texto está generando, no lo que está diciendo siempre, sino muchas veces con lo que está sugiriendo, ¿no? Me hizo acordar a mi papá, o mi papá también se enoja así. Entonces, ahí hay una relación adulto-niño, o ahí está el poder, depende del personaje ese adulto, ¿no? O una relación adulto-niño en donde, como en el de Clarita se volvió invisible, la mamá es cómplice de ese juego y entra al juego con Clarita y juega. Aunque después termina diciendo, como todas las mamás, muy mamá, anda a cambiarte que te vas a resfriar, Clarita. ¿Sí? Entonces, bueno, es interesante que vayan trabajando eso, ¿sí? No recursos solos, ni tampoco narrador, primera, tercera persona, eso no alcanza para el análisis, ¿sí? Bien, habíamos terminado, habíamos hecho una línea histórica, habíamos mirado la línea histórica. Esperen que no la encuentro, la cerré recién. Habíamos trabajado justamente la línea histórica para mirar, para mirar la historia de la literatura en el caso de Europa y en el caso de Argentina, ¿sí? ¿Había alguna pregunta sobre eso? ¿No? Sobre historia, digo, unidad 3, ¿sí? ¿Hay alguna duda sobre eso, chicas? ¿O no? Pasamos directamente
¿Qué les parece? ¿O alguna duda más sobre el práctico? Profe, yo tengo una pregunta con respecto a uno de los textos para ese punto. Ese que, la bibliografía que dice versificación de figuras y tropos, Sí. ¿de qué página a qué página? Es toda entera. ¿Es toda completa? Claro, es toda entera, pero recuerden que yo les di les hice un PowerPoint de figuras y tropos. No sé si lo tienen, si no después me fijo bien y lo subo. Ahí tienen que marcar las más importantes, ¿sí? No todas, porque si no, en ese texto están explicadas. A ver si lo puedo abrir. Miren, acá está. Figuras y tropos hacia el análisis literario, ¿sí? Y acá tienen hipérbole, que es como la exageración, ¿sí? La seriación o la descripción, la enumeración, la repetición de una frase, y qué sentidos va construyendo, la antítesis. Bueno, allí está la antítesis en la planta de Bartolo, por ejemplo, ¿no? Manos de una cosa, manos de otra. La comparación también, la metáfora, la metonimia, los diminutivos, los aumentativos, el hipérbaton, que es la alteración de sintáctica, sí. Yo lo que tenía también la misma duda que la compañera, porque por ejemplo en el texto podemos encontrar diferentes tipos de metáforas. Esas clasificaciones también son importantes, ¿cierto? Sí, pero no les pedimos, ustedes van a ser maestras de jardín, no van a trabajar con los niños, metáfora pura, impura, no. Lo más importante es que ustedes que puedan reconocer que allí hay una metáfora. A veces no saben qué nombre ponerle a esa palabra que encuentran. No importa, ponen, me interesa esta expresión o esta selección de determinadas palabras como tal. Es importante que reconozcan el recurso, pero bueno, no siempre van a reconocer el recurso porque no estamos trabajando en profundidad el lenguaje, pero lo importante es que sí puedan mencionarlo, puedan decir, me interesa cómo va enumerando, cómo describe a los personajes, cómo dice que son así, que tienen esto, que parecen esto, y yo me imagino, o los lectores nos podemos imaginar tales y tales cosas, como dije yo antes con la locomotora, ¿sí? Bueno, comparar al señor vendedor de libros con una locomotora es adjudicarle al vendedor de libros todas las características que tiene una locomotora. La frialdad, el acero, algo violento, algo negro, ya dijo que era atabacado, ya dijo que era, bueno, todo esto cómo va construyendo allí. No hace falta que diga que el señor vendedor de libros era una mala persona. En ningún lado del texto dice que era una mala persona. Pero manda a llamar a los hombrecitos azules. Entonces, quien lee ese texto se da cuenta que allí está el poder, está la policía, está lo policíaco, está la represión, está la violencia, está la avaricia, pero eso no lo dice, lo sugiere, ¿sí? ¿Y cómo lo sugiere? Con el lenguaje, con comparaciones, con descripciones, con enumeraciones, con grandes vacíos que no nombra, no sabemos quién es el señor del vendedor de libros. Lo único que es, la voz narradora lo único que nos dice es cómo se llama. Y en ese llamarse se constituye como alguien que solo es un vendedor, o sea, que solo da a cambio de dinero. Desde ese lugar frío de mercado, de empresa, ¿no? Entonces, el uso de ciertos sustantivos, el uso de ciertos adjetivos, ¿sí? El ninguno, el todos, el ellos, el nosotros, el nosotras.
¿Quién es el que se enfrenta al señor vendedor de libros? ¿Otro poderoso? No, es Bartolo. Bartolo, que no sabemos bien si es un adulto o es un niño, o tal vez es alguien que está en el medio de los dos. Palmotea Bartolo con sus grandes manos, o sea, palmotea, dice, no aplaude. Entonces, en esa selección de verbos también hay un construir a Bartolo desde unos lugares más cercanos al mundo de los niños. Pero como decíamos el otro día, son los niños los que salvan este mundo en muchos de sus cuentos, ¿no? No necesitan un adulto necesariamente, hay un lugar, una concepción, una mirada de infancia, ¿no? Y en El Señor de los Anillos está representado el mundo de los adultos. Los adultos somos eso, tal vez, ¿no? Pero igual están los padres de los niños que no pueden comprar, ¿no? Entonces allí está la pobreza, la clase social, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces ahora con poesía, a ver cómo nos va. Bien, poesía. El discurso poético. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Miren, yo elegí como imagen una gran antología bellísima del Plan Nacional de Lectura, ¿sí? Que siempre decimos que es importante que ustedes busquen, que es gratuito, que está en todos los lugares, que llegó a los jardines, que llegaron a muchas casas. Y como lo hicieron con la narrativa, también está esta selección, estas antologías que hicieron para cada ciclo de la escuela primaria y también para el nivel inicial, ¿no? Y la escuela media. Pero, ¿qué es la poesía, no? Les voy a leer una, a ver si podemos charlar, pero la idea es charlar, ¿no? Que yo la lea y después no decimos nada, a ver qué. Esta poesía dice, se llama así, Me gustan los estudiantes. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas, ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Que vivan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas o regimientos. Pajarillos libertarios, igual que los elementos, caramba y zamba la cosa, vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordomudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina, con las banderas en alto, va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro del confesorio, ya tienen un gran carrito que llegó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias, porque ¿hasta cuándo nos dura, señores, la penitencia? Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Esa es una poesía de Violeta Parra, escritora chilena, ustedes la deben conocer. Después les voy a poner el video de la negra cantándola, ¿sí? Esta hermosa poesía, ¿no? Me gustan los estudiantes.
Bueno, ¿qué podemos decir de esto? ¿Qué les pareció? ¿La conocían? Era para ustedes la poesía. Está Yo buena, la profe. poesía está muy buena. Yo esa poesía no la conocía. En sí, completa no la conocía porque tengo familiares en Chile que un primo de educación física había puesto una frase, pero no sabía de dónde la había sacado. Es como que describe la lucha estudiantil hace años y es algo que se sigue viendo hoy en día. Tal cual. Y sobre todo, bueno, en Chile, lo que ha pasado en estos años, ¿no? Miércoles, ¿sí? Han sido los estudiantes y las estudiantes quienes han salido a la calle a decir queremos escuela pública, y bueno, y ha sido muy fuerte, ¿no? Siempre los estudiantes allí levantando las banderas, ¿no? Dice, con las banderas en alto va toda la estudiantina, ¿no? O sea, ahí está el poder revolucionario, ¿no? De los y las estudiantes, ¿no? Bueno, Violeta Parra, hermosa. ¿Qué diría? Les traje poetisas, porque varones deben conocer a muchos, Neruda, bueno, Benedetti, argentinos. Pero bueno, también leer a nuestras mujeres también poetisas, ¿no? Que el campo de la literatura tanto nos ha negado esos espacios a las mujeres, ¿no? De escritura. Esta se llama ¿Qué diría? De Alfonsina Storni. ¿Qué diría la gente recortada y vacía si en un día fortuito por ultra fantasía me tiñera el cabello de plateado y violeta, usara peplo griego, cambiara la peineta por cintillos de flores, miosotis o jazmines, cantara por las calles al compás de violines, o dijera mis versos recorriendo las plazas, libertando mi gusto de vulgares mordazas. ¿Irían a mirarme, cubriendo en las aceras? ¿Me quemarían como quemaron hechiceras? ¿Campanas tocarían para llamar a la misa? En verdad, que pensarlo me da un poco de risa. Alfonsina Storni. ¿Qué pasó con este poeta? ¡Vamos! Profe, ¿de qué año es esa poesía? Parece de ahora, ¿no? Claro, porque bueno, igual ahora es común ver a las chicas con los pelos de varios colores pintados, que hay gente que hasta hoy en día se asombra, se asusta de verlo. Es como que ya venía hablando del cambio en el ideal de la mujer. Esa poesía es entre los años 20 y 30 y pico, más o menos. En 1938, Alfonsina Storni se suicida en una playa, en un balneario de Mar del Plata, en el balneario La Perla. Si ustedes van a Mar del Plata, pueden encontrar ahí en el mismo centro de Mar del Plata, cerca de Bristol, de la Bristol, hay un balneario que se llama La Perla, y bueno, ella se ahoga, ¿no? Se suicida. Y fue una de las mujeres, bueno, junto con otras poetas y escritoras, que en esos tiempos, en los tiempos de principio del siglo, empezaron a escribir cuando el campo era totalmente patriarcal, machista, y quienes escribían eran los varones y quienes publicaban eran los varones, ¿no? Empezaron a escribir además temas de mujeres, ¿no? Porque las mujeres que escribían tenían que escribir
Virginia Woolf dice, yo escribo escribía como un hombre, ¿no? Hay que escribir como un hombre para poder publicar, ¿no? Bueno, ya en el caso de Europa, ¿no? Pero digo, en el caso de Argentina era lo mismo, éramos acusadas las mujeres de escribir sobre temas que no eran los temas que los hombres imponían, ¿no? El mundo interior, la sensibilidad que podíamos expresar, o la maternidad, o la crianza, o las maneras de ver el mundo que seguramente eran distintas para los hombres y mujeres, ¿no? Así que es muy interesante que busquen, bueno, estas dos poetas chilena y argentina. Fíjense, esta no sé si la pueden ver. Ah, sí, esta la dejé. Margarita Yourcenar es otra poeta. A veces la poesía no siempre se tiene que entender, ¿no? No siempre yo tengo que poder terminar la poesía y decir, ah, dijo tal cosa. No, 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 no. La poesía es un relato, es un texto literario que comparte con todos los otros textos literarios, el teatro, los cuentos, las novelas, las leyendas, los mitos. Comparte las características, entonces siempre es una ficción, siempre hay una operación sobre la lengua, sobre el lenguaje, porque la lengua es altamente poética, y por supuesto está lo connotado, lo no dicho, lo sugerido. La poesía, a diferencia del cuento, es altamente connotativa, ¿no? Es profundamente oscura. Fíjense que nosotros tenemos una relación con la música. Podemos escuchar música en inglés y no entender nada, y sin embargo la música nos deja sentir, nos produce, la elegimos. En la poesía no todo es el sentido de las palabras, ¿no? No todo es la interpretación. Mucho de la poesía se juega en el ritmo, en la musicalidad, ¿no? A ver, leamos esta, firme propósito. Ni ampararse del día bajo el árbol de las nieblas, ni morder el veneno en las frutas dormido, ni besar en los labios lentos de tinieblas al muerto evaporado y vano de haber sido, ni penetrar el centro del álgebra frío, ni en el vacío clavar la máscara infinita, ni sembrar el olvido en el glorioso río y derramar la nada en la tumba bendita, ni rozar, amor mío, tu boca entregada, ni su deseo quemar sin la llama esperada, ni arrastrar en el cuerpo rendido la herida, ni rezar con las manos juntas de la pena, pero traer consigo en la noche serena el hondo corazón donde sangró la vida. ¿Qué es lo que ven ustedes a nivel de estructura en esta poesía que se llama Firme Propósito? ¿O qué les pareció? ¿Qué entendieron? ¿Si entendieron algo? ¿O si algo les sugiere más que el entendimiento, ¿no? ¿Pero se refiere a tipo análisis o de lo que nos pasó con la poesía? Es que el análisis es lo que les pasó. La repetición como anafórica del ni, es como que empieza varias veces con lo mismo y después cierra con una frase al final. Tal cual, Carla. Fíjense cómo Carla fue ahí a mirar la repetición anafórica. Bueno, podría decir solo la repetición y estaría bien también, pero la anáfora, que muy bien la marca Carla, tiene que ver justamente con el comienzo de cada verso. En la poesía, a diferencia de los cuentos, hay una estructura distinta, ¿no? No siempre, hay poesías que no se escriben que se escriben en prosa, ¿no? Como los cuentos, ¿no? De un lado de la hoja hacia el otro, ¿sí? Ocupa toda la hoja. Pero mucha de la poesía se escribe en versos. Y el verso es una unidad mínima de sentido, ¿no?
Y los versos además se agrupan en párrafos. En estrofas, a diferencia de los cuentos que podemos tener oraciones y párrafos. Entonces, ni ampararse del día bajo el árbol de nieblas es un verso, ni morder el verano en las frutas dormido es otro, ni besar en los labios lentos de tinieblas al muerto evaporado y vano de haber sido. 4 versos forman una estrofa, son cuartetos, diríamos, ¿no? Todos empiezan, como dijo, primer verso, segundo verso y tercer verso, empiezan de la misma manera, anafóricamente iguales, ¿no? Con una anáfora, y tiene que ver justamente con un rechazo. Ni. O sea, el yo lírico, que en la poesía tenemos yo lírico no narrador, o yo poeta o el poeta. No decimos voz narradora, porque la voz narradora es una voz que está solo en los textos narrativos, como los cuentos y las novelas. Aquí hay un yo lírico, o la voz del poeta. ¿Qué hace ese yo lírico? Bueno, se llama firme propósito. Tiene un propósito, un firme propósito. ¿Y cómo lo va a enunciar? No por la afirmativa, este es mi propósito, sino va a decir, ni esto, 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 sí esto. ¿Sí? Entonces fíjense cómo va organizando. Cuando decimos nosotros la poesía, toda la literatura es autorreferencial, se autorrefiere a sí mismo, no hay una intención de comunicar, como decimos, yo le quiero decir al intendente que asfalte la calle, voy y escribo una nota lo más clara posible solicitando. Acá no hay una intención claro posible, no sería este el ejemplo, ni de claro ni de simple, sino que la poesía se repliega el lenguaje a sí mismo, y el lenguaje hace otra cosa que no es comunicar, sino decir y ensayar otras formas para decir aquello que quiero decir. Ni ampararse del día bajo el árbol de nieblas. O sea, fíjense, no quiero ampararme, no quiero sombras. El árbol de nieblas, bueno, todos sabemos lo que son las nieblas. Y además sabemos lo que puede connotar y sugerir las nieblas a nivel de sentidos, ¿no? Ni morder el verano en las frutas dormido. No. Eso en realidad es un verso que morder el verano, no existe morder el verano, es una metáfora, ¿no es cierto? No puedo morder el verano en una fruta dormida. O sea, el verano está dormido en una fruta. O sea, que el verano tiene vida. No hago toda esa explicación. Sí entiendo que hay allí un yo lírico que está diciendo, no voy a hacer esto, ni esto, ni esto, sino que voy a hacer tal cosa. O por lo menos el firme propósito es no hacer tales y tales cosas. ¿Sí? Dice, la tercera estrofa dice, ni rozar, amor mío, tu boca entregada. Fíjense que hay allí un propósito en relación al amor, ¿no? Tu boca entregada. Ni arrastrar en el cuerpo rendido la herida. O sea, por antítesis está diciendo lo que quiere. Pero el firme propósito es, esto no lo voy a hacer, esto no lo quiero. Así, esta vida no voy a vivir, ¿no? ¿Podemos decir mucho más? Muchísimo más. ¿Podemos no decir nada? Sí, podemos no decir nada. ¿Tenemos que todas coincidir con lo mismo? No. Por supuesto, ¿sí? La poesía es, decíamos, es oscura, y en esa oscuridad, entonces, hay muchísimas lecturas posibles. Fíjense esta, diálogo.
Te hablaba del jarrón azul de loza, de un libro que me habían regalado, de las islas niponas, de un ahorcado. Te hablaba, qué sé yo, de cualquier cosa. Me hablabas de los pampas gras con plumas, de un pueblo donde no quedaba gente, de las vías cruzadas por un puente, de la crueldad de los que matan pumas. Te hablaba de una larga cabalgata, de los baños de mar, de las alturas, de alguna flor, de algunas escrituras, de un ojo en un exvoto de hojalata. Me hablabas de una fábrica de espejos, de las calles más íntimas de Almagro, de muertes, de la muerte de Meleagro, no sé por qué nos íbamos tan lejos. Temíamos caer violentamente en el silencio como en un abismo, y nos mirábamos con laconismo, como armados guerreros frente a frente. Y mientras proseguían los catálogos de largas toscas enumeraciones, hablábamos con muchas perfecciones, no sé en qué había esos simultáneos diálogos. Silvina Ocampo. Todas mujeres les traje. Bien, ¿qué pasó acá con diálogo? ¿Qué reconocen? ¿O qué imaginan? ¿O qué sintieron? Hace referencia a una relación entre dos personas donde básicamente hablaban de muchas cosas para no caer en el abismo del silencio. Y después en el análisis lo que yo logro ver es medio parecido al anterior, que si bien no lo repite en cada verso, sí lo retoma, como él te hablaba, me hablabas. Bien. Fíjense, ahí dice Carla, es parecido al otro, hay una repetición, sí, porque la repetición es un recurso muy, pero muy, muy frecuente e interesante, y que provoca muchas cosas. Si yo digo te amo, 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 es porque exacerba el amor, o te odio, exacerba el odio. Entonces, ese puede ser un efecto pragmático de la repetición, pero también si yo digo aburrido, 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 como el de Paca Paca, entonces profundizo el aburrimiento. Fíjense acá hay paralelismo. Uno dice, no, el otro también podría ser, pero acá el otro es más como una enumeración. En este hay, te hablaba del jarrón azul de loza, de un libro que me habían regalado, de las islas niponas de un ahorcado, te hablaba, qué sé yo, de cualquier cosa. Fíjense cómo enumera, coma, 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 de todos los temas que le hablaba, ¿no? Me hablabas, te hablaba, me hablabas. ¿Hay diálogo acá? Porque Carla decía, parece que son dos, puede ser una pareja. Yo te hablaba y vos me hablabas, te hablaba de otra cosa y vos me hablabas de otra. Y después termina así, no sé en qué había esos simultáneos diálogos. O sea, tal vez hablaba, me hablabas, da cuenta de que no hablaban entre ellos. Y que qué distintos que son, ¿no? Te hablaba del jarrón azul de loza, o sea, de lo que a ella le gusta, parecía ser, ¿no? Me hablabas de los pampas gras con plumas. O sea, esos son ¿vieron los penachos esos que salen en las pampas? O de un pueblo donde no quedaba gente, de las vías cruzadas por un puente, de la crueldad de los que matan pumas. O sea, ella está en otro lado, ella está con un jarrón, las islas niponas, están en lugares distintos incluso. O sea, hablando, ¿no? Haciendo referencia. Te hablaba de una larga cabalgata, de los baños de mar, de las alturas, de alguna flor, de algunas escrituras. Me hablabas de una fábrica de espejos, de las calles más íntimas de Almagro, de la muerte de Meleagro, o sea, de la literatura. O sea, están en distintos lugares, ¿no? Y cuando estás en distintos lugares y sos una pareja, hay algo acá del no poder juntarse, ¿no? Por eso digo del paralelismo, ¿no? Silvina Ocampo
de haber dicho, yo quiero hablar de esto en mi poesía, ¿cómo hago para mostrar el desencuentro? ¿Cómo hago para hablar, para mostrar, para sugerir el no encuentro, digamos, ¿no? Lo no amoroso o lo amoroso? Esperen que se me salió un poquito. O lo amoroso, pero en relación a algo que está... no entiendo por qué se me hizo así. Ahí está. Fíjense cómo lo está pensando, ¿no? Lo está construyendo. Esperen que voy a prender la compu que... Voy a enchufar. Ahora sí. Bien, pasemos. Acá tienen una de Oliverio Girondo. Se me salió. Hoy estoy muy complicada con todo, chicas. No sé por qué, pero se me cerró la pantalla de la poesía, justo que estaba... Bien, ahora sí. Ahí está. Fíjense, esta es una poesía que tiene que ver justamente con, bueno, escrita por un poeta, Oliverio Girondo. Que los ruidos te perforen los dientes. Que los ruidos te perforen los dientes como una lima de dentista, y la memoria se te llene de rumbre, de olores descompuestos y de palabras rotas, que te crezca en cada uno de los poros una pata de araña, que solo puedas alimentarte de barajas usadas y que el sueño te reduzca como una aplanadora al espesor de tu retrato. Que al salir a la calle hasta los faroles te corran a patadas, que un fanatismo irresistible te obligue a prosternarte ante los tachos de basura, y que todos los habitantes de la ciudad te confundan con un meadero. Ese es un fragmento nada más de una hermosa maldición de Oliverio Girondo, ¿no? Fíjense cómo trabaja la respuesta, ¿no? Lo que tienen atrás, que ustedes pueden ver, es un ciclo, que yo después les voy a poner el video en el Facebook, ciclo de interrupciones se llama, por el canal público, por el canal Encuentro, en donde llevan estas poesías, que bueno, Girondo la escribió, solo la escribió y la publicó, pero las llevan a escenas, digamos, de la vida cotidiana, ¿no? Entonces la llevan a un bar, y ahí hacen como una especie de dramatización en donde hay una chica y un chico, el chico le está cortando la relación, la está dejando, y la deja así con una, digamos, con una crudeza, con una insensibilidad, que los que están alrededor, porque ella llora, le empiezan a decir que los ruidos te perforen los dientes como una lima de dentista, como diciendo, no se hace eso con el amor, no se hace así. Se puede terminar el amor, pero hay que ser sensibles para jugar los juegos del amor, ¿no?
Entonces le empiezan a gritar todos estos versos, y entonces allí la poesía tiene otros sentidos, ¿no? Esta es una lectura que hace este grupo, y además de ensayar esto, ¿no? Que la poesía no esté guardada en los libros, sino que la poesía esté en otros lugares, en todos los lugares, ¿no? Otras veces llevan poesía al Mercado Central de Buenos Aires, y entonces empiezan a gritar versos, y a decir versos, y la gente los aplaude, y bueno, muy, muy interesante. Siempre decimos que en el jardín tiene que pasar algo de esto. Ellos, por supuesto, lo recitan, lo saben de memoria, y los niños y las niñas les gusta también decir de memoria la poesía. Entonces es muy importante que la poesía salga, ¿sí? Que la poesía, hacer una volanteada de poesías, ¿no? Llevar poesías a los negocios, a las plazas, repartir poesía. Nada más. Empecemos con la poesía. Ya vimos un poco la poesía para adultos, adultas. Vimos que la poesía no es un discurso ni claro ni sencillo, que es literario, que comparte todas las características de los textos literarios, que es fuertemente o altamente connotativo, o sea que el nivel de sugerencia es mayor, el nivel de lo no dicho, de lo callado, que en los cuentos, ¿no? Hay una musicalidad, hay un ritmo, hay aspectos sonoros, aspectos gráficos, acá lo tenemos. Hay 3 componentes, ustedes lo van a leer todo en la bibliografía teórica. Componente semántico tiene que ver con esas palabras que usa, ¿no? Y la carga de sentidos que tiene cada una de esas palabras. Los componentes sonoros, todo aquello que suena, de qué manera suena, no solamente porque hay una rima, no solamente porque hay una cadencia, un ritmo, sino además porque las palabras también tienen aliteraciones, suenan, rugen, decíamos la rrr, rabiosa, ¿sí? O la L, finita, suave, las de zizagueando, de secreto, de suave, ¿sí? O sea, esto lo saben los poetas, ¿sí? Entonces recuperan todo este componente sonoro de las palabras, de la combinación entre palabras, la disposición de las palabras en los versos, y además los componentes gráficos, bueno, los versos más cortos, los versos más largos, los caligramas. Ahora vamos a ver esto también, ¿no? Miremos esta poesía para niños y niñas, ¿no? Vamos a empezar por la más grande poeta, que es Marilina Walsh, ¿sí? Nada más. Con esta moneda me voy a comprar un ramo de cielo y 1 metro de mar, un pico de estrella, un sol de verdad, 1 kilo de viento y nada más. Fíjense, ¿no? Cuando decíamos recién lo de la musicalidad. Con esta moneda me voy a comprar un ramo de cielo y 1 metro de mar, un pico de estrella, un sol de verdad, 1 kilo de viento y nada más. O sea, yo no podría leer, con esta moneda me voy a comprar un ramo de cielo y 1 metro de mar, porque no está hecho así la poesía, ¿no? Hay como una cadencia, como un sonido, como una musicalidad que cada verso instala. Con esta moneda me voy a comprar un ramo de cielo y 1 metro de mar, un pico de estrella, un sol de verdad, 1 kilo de viento y nada más. Bien, análisis. ¿Qué podemos decir? ¿Qué hay aquí en esta poesía? ¿O qué interpreto yo en esta poesía? ¿Están ahí, chicas? Sí. Sí, profe. ¿Qué les pareció esto?
Yo puedo interpretar como un poco la inocencia de la niña que con una moneda va a comprar muchas cosas, cosas que no se pueden comprar aparte. Tal cual, cosas que no se pueden comprar. O sea, ahí lo que dice Carla, el yo lírico no es un adulto. Adulto se va a comprar un auto, se va a comprar esto, se va a comprar una casa, cosas que se pueden comprar. Acá está la voz de los niños y niñas, porque el mundo para los niños y las niñas es otro distinto. Con esta moneda me voy a comprar un ramo de cielo y 1 metro de mar. Fíjense, un ramo de cielo, o sea, además cómo va trabajando las cantidades, ¿no? Un ramo de cielo y 1 metro de mar, un pico de estrella, un sol de verdad, 1 kilo de viento y nada más, ¿no? O sea, es esto que decía Carla, ¿no? Como si el nada más está como cerrando allí un hermoso pacto que tiene que ver justamente con que compró todo, ¿no? O que compró muchísimo, o que compró aquello que no se puede comprar, ¿sí? O compró aquello que es lo más importante, ¿sí? El yo lírico es un niño, indudablemente una niña, ¿no? Fíjense estas, a ver qué pasa. Burbuja, burbuja, de María Cristina Ramos, otra hermosa poetisa, poeta, neuquina, vive en Neuquén, nominada al premio Andersen, que es el mayor premio de literatura infanto-juvenil. Burbuja, burbuja, te soplo, burbuja, despacitamente, subí sin cansarte, volá sin romperte, no mires al viento, trepate en secreto, burbuja, burbuja, por el aire abierto. Jugá con los sueños que esperan en el sol dormido que hay en la vereda. Burbuja, burbuja, carita de espuma, que en tu espejo fino se mire la luna. Bueno, fíjense también acá, ¿no? ¿Quién es el yo lírico? ¿De qué está hablando en esta poesía? ¿Qué nos cuenta? ¿Cuál es la escena que vemos? Entre comillas, vemos o anuncia. ¿Quién dice te soplo burbuja despacitamente? Subí sin cansarte, volá sin romperte. ¿Quién dice eso? Es un niño Un o niño. una niña Tal que cual. está pidiéndole a la burbuja que no se le rompa enseguida, sino que ésta pueda hacer un viaje más largo. Tal cual, es el deseo, ¿no? El juego, y el juego mismo, ¿no? Soplás una burbuja y ahí nomás le hablas a la burbuja, ¿no? Este mundo animado de los niños y de las niñas, ¿no? Y el juego, ¿no? Por supuesto, el juego está allí, que es lo más importante que decíamos. Miren, despacitamente, no es una palabra que exista. Sí, existe despacio o despacito, pero acá lo que hace es justamente convertir en adverbio un adjetivo, ¿no? Y lo hace solo para prolongar eso, ¿vieron? Cuando te soplo burbuja despacitamente, ¿no? Es como que además sirve por la métrica del verso, ¿no? Ocupa todo el verso. Pero hasta esas licencias tiene el lenguaje, ¿no? Y sobre todo en la poesía. Y bueno, esto que dice el yo lírico, ¿no? Subí, volá, no mires, jugá, ¿sí? O sea, allí hay este pedido, ¿no? Con estos verbos, ¿no? Que tienen que ver con el juego. Burbuja, burbuja, carita de espuma. Fíjense que allí está la metáfora, ¿no?
La espuma es blanca, es volátil, también tiene burbujas, que en tu espejo fino, o sea, fíjense cómo va trabajando el lenguaje, ¿no? Se mire la luna. Y claro, porque va a volar y volar, ¿no? Veamos otra. También de María Cristina. ¿Lo ves? En esta pecera, 1, 2 y 3, desfilan 2 peces y otro no se ve. ¿Será pez de luna o pez de papel? Sabanita de agua, déjamelo ver. 2 peces saludan. ¿Cómo le va a usted? Pero yo saludo al que no se ve. En esta pecera, 1, 2 y 3. Acá también está la invitación al juego, ¿no? Fíjense que es mucho más rápido. El de la burbuja es te soplo burbuja. Fíjense, hasta el verso es mucho más extenso, ¿no? La métrica es cuando nosotros en la secundaria decíamos te soplo burbuja. Decíamos, es un verso de tantos. Pero no hace falta medir la métrica. Ustedes no van a andar escribiendo poesías, enseñando poesía métrica y rima a los niños y las niñas del jardín. Lo importante de ustedes es que puedan ver que hay poesías que tienen un ritmo distinto. En este es mucho más rápido. En esta pecera, 1, 2 y 3. Desfilan 2 peces y otro no se ve. Fíjense que esa rapidez la hace, la ejecuta justamente, la propone el verso corto, ¿no? A diferencia de te soplo burbuja, despacitamente, ¿no? Es más rápido y más corto. ¿Será pez de luna? Miren la metáfora, o pez de papel. Sabanita de agua. O sea, ¿cómo es la sábana? Lisa, volátil, vuela, suave, tal vez de colores distintos. Bueno, así es el agua en la pecera, ¿no? Fíjense cómo con esa metáfora el lenguaje está operando en eso que no se dice, sino que se sugiere. Cuando digo sabanitas de agua, todo lo que significa la sábana, los sentidos, ¿no? Cómo la toco, cómo la hago volar, cómo la siento, cómo contribuyen a otorgar sentido a cuando miro una pecera, ¿no? Aparte esta cosa de sabanita de agua en el sentido de que lo tapa a los peces, ¿no? Sabanita de agua, déjamelo ver. Hay un pedido también al agua, ¿no? 2 peces saludan, como le va a usted, una personificación. Ahí está el juego. Juego, juego, juego. Pero yo saludo al que no se ve. Fíjense, en esta pecera, 1, 2, 3. Esta se llama el gallo azul. El gallo azul quiere casarse, pero no sabe cómo hacer. No hay novia azul, ni hay una casa que lo pudiera complacer. Pica maíces de silencio, porque no sabe contestar a las preguntas que le hacen las gallinitas del corral. Entonces se sube al techo, se pone un traje de metal y se convierte en la veleta que marca un punto cardinal. Bueno, hace un rato estábamos hablando de la opacidad, ¿no? Del lenguaje en el discurso poético. Que no tenemos que andar pidiéndole una sola interpretación a ningún texto literario, pero menos a la poesía. María Cristina cuenta siempre que ella va a los jardines, a las escuelas y lee, y lee, y lee, y lee. Y un día leyó esta poesía en una escuela, y había nenes de primer ciclo, ¿no? De primer grado, segundo. Entonces terminó de leerla y una nena levantó la mano y dijo, yo no entendí. Entonces ella propuso, ¿querés que la lea otra vez? Sí, sí. La vuelve a leer y la nena levanta la mano y dice, yo no entendí. Entonces una nena le dice, es fácil. El gallo no tenía novia, entonces se subió al techo y se hizo una veleta. Entonces otra nena dice, no, no es así. El gallo no tenía novia, se puso muy triste, entonces se murió.
Dicho esto, los niños y niñas empezaron a hablar y a decir lo que pensaban sobre lo que se habían imaginado. Cristina dice que terminó la lectura con los chicos y con las chicas y se fue a su casa y se quedó pensando muchísimo en esas interpretaciones que habían hecho los chicos, ¿no? El desamor, porque no puedes vivir si no tenés novia, si no tenés alguien que te quiera, la muerte, el convertirse en otra cosa, porque ya no puede ser eso. O sea, esas lecturas habían sido de los niños y las niñas, ¿no? Y ella dice que se quedó pensando mucho sobre eso, porque dijo, es posible que yo haya escrito una poesía del desamor, o es posible que yo haya escrito una poesía de la muerte. Es una lectura posible esa. En ningún lado dice que se murió, pero dice que se convirtió en otra cosa, y habla de un desamor, no encontrar el amor. O sea, no hay una lectura, una sola lectura. Tampoco los escritores pueden decir, o las escritoras pueden decir qué quiso decir, porque el texto ya no les pertenece, el texto adquiere los sentidos que nosotras y nosotros le podemos adjudicar, ¿no? Pero bueno, El gallo azul es una poesía muy, muy bella. Tasirupeca caperucita, ¿sí? No, esperen que... No, sí. Al derecho o al revés, una niña vio una vez. Este es un cuento contado, completamente al revés. Al principio digo fin y al final había una vez. Fin, los buenos cazadores salvan a Caperucita, ese lobo y su costumbre de comerse a las visitas. ¿Qué boca tan grandes tienes para comerte mejor? ¡Qué orejas exageradas! Esto va de mal en peor. El lobo se ha disfrazado con bata y cofia amarilla. Caperucita hace un ramo de flores de manzanilla. A la abuelita le lleva queso dulce y pan francés. Por los caminos del bosque, una niña había una vez. ¿Qué pasó aquí? Vamos, tengo a varias acá. Nicole, Milagros, Janet, Paola, Ailín Cáceres, Agustina Bascur, Sol Villalba, Laura, Agustina, Estela Maris. Sí. Se está contando el cuento de Caperucita al revés. No, eso pasa. Claro, claro, Leila, tal cual. ¿Y cómo se llama eso cuando se refiere, un cuento se refiere, o un texto se refiere a otro texto? ¿Recuerdan cómo se llama? ¿No era? Claro, intertextualidad, ¿no? Recuperar el maravilloso, como decíamos antes, pero contarlo al revés. Fíjense, ¿no? Cómo aparece allí esa, por supuesto que yo se los leo a los niños y enseguida van a reconocer el cuento de la Caperucita Roja, contado al revés. Y tal vez puedo ensayar contar la Blancanieves al revés, ¿sí? Entonces allí voy a tener que echar mano a todos estos componentes, ¿no? Sonoro, gráfico, que tiene el texto para poder escribir con los chicos una poesía, ¿no? O unos versos, aunque sea. Bueno, acá tengo otros textos. Acá tengo uno que se llama Mi bandera. La bandera de mi patria le robó el color al cielo, cubriendo de blanco y celeste a este querido pueblo. La bandera de mi patria le pidió la luz al sol para brillar en lo alto y alumbrarnos con amor. La bandera de mi patria juega siempre con el viento, acariciando a su gente y uniéndonos como pueblo.
Yo voy a una escuela muy particular, cuando llueve se moja como las demás. Yo voy a una escuela muy sensacional, si se estudia se aprende como en las demás. Yo voy a una escuela muy sensacional, los maestros son guapos, las maestras son más. Cada niño en su pecho va a ser un palomar donde se encuentre a gusto el pichón de la paz. Yo voy a una escuela muy sensacional. Bueno, fíjense que esta poesía está preparada ad hoc para ser leída en la escuela, el día de la maestra, el día del maestro, el día de la bandera. Esto es lo que decimos que no es buena literatura. ¿Sí? No es buena literatura, no es buena poesía. Esta poesía en donde no hay una metáfora, donde no hay comparaciones, donde no hay imágenes auditivas, sensoriales, en donde no está la opacidad del texto, todo lo contrario. Está dicho y literalmente dicho. ¿Sí? ¿Está? Bueno, ustedes también pueden hacer el ejercicio de encontrar mala poesía. Poesía puaj, digamos. El jardín está lleno. Todo es una poesía, ¿sí? A lavarse las manos una poesía, a guardar los juguetes una poesía. Las maneras enmascaradas de relación adulto-niño, en donde parece ser que con la poesía le estamos diciendo al otro que lo tiene que hacer. Yo digo, está bien que lo tiene que hacer, pero no a través de la poesía, porque después no nos gusta la poesía, no nos gusta la música, no nos gustan las canciones, de hecho no somos músicas, no somos cantoras, no tenemos una relación con la poesía, justamente porque la poesía ha sido vivido como una experiencia de disciplinamiento, ¿no? Desde esos lugares. Bien. ¿Algo para decir? ¿Nada? De mi parte no, profe. No, bueno. La poesía en el nivel inicial. ¿Qué tipos de seres humanos queremos formar a partir del jardín de infantes? Es una pregunta que nos podemos hacer, ¿no? ¿Qué tipos de hombres y mujeres, de niños y niñas queremos formar en el jardín? Eso se lo pregunta María Elena Walsh en el texto que ustedes tienen para leer, La poesía en la primera infancia. Si valoramos la sensibilidad sobre la habilidad, entonces es posible que podamos formar lectores y lectoras, ¿no? ¿Es mejor hacer que sentir? O podemos decir, no, es mejor ser sensibles, escuchar música, pintar, cantar, hacer una escultura, sentir. Y no necesariamente la habilidad, no necesariamente el trabajo, no necesariamente hacer para algo, sino hacer por hacer, sentir por sentir, y tal vez no hacer y solo sentir. Si queremos formar seres lo menos maleables a las presiones de una sociedad, dice María Elena Walsh, es mejor que les enseñemos o que los dejemos que sientan. La poesía, dice María Elena Walsh, está rodeada de muchos prejuicios. ¿Sí? Piensen que ella empieza a escribir y en los 60 produce el boom en la literatura, ¿no? Acuérdense que estuvimos charlando mucho sobre, bueno, la historia reciente de la literatura argentina, ¿no? Que tiene menos de 100 años y que sin embargo, el paradigma de enseñar deleitando, apareció, bueno, muy fuerte esta idea de enseñar valores, de enseñar a ser buena persona, de enseñar, más que buena persona, de enseñar a prestar los juguetes, a ser solidarios, a no mentir, bueno, todas estos valores, digamos, ¿no? Y hábitos que se enseñaban con los cuentos y con la poesía, ¿no? Había, bueno, en mis tiempos
había poesía que hablaba del ahorro, porque no sé por qué esa generación insistía mucho, una generación que ahorraba, entonces insistía mucho en el ahorro, ¿no? Los buenos niños, las buenas niñas eran aquellos que tenían ahorrado su dinero y que no rompían, por supuesto, los chanchitos, sino que lo guardaban y lo guardaban y lo guardaban, ¿no? Con respecto a la poesía, siempre fue acusada de muchos prejuicios, ¿no? Blandura, quienes leen poesía, y bueno, ni hablar de los varones, pero las mujeres también son afeminados, son blandos, son sentimentales, son sensibles. Ser sensible en este mundo no es bueno. Hay una guerra de la familia y la sociedad, una batalla contra la poesía, ¿no? Pareciera ser que la poesía no es buena, que la poesía no hay que decirla, antes se decía de memoria, ahora ni siquiera el recitado, cuando a los niños les encanta aprender de memoria las poesías, y que la poesía como no sirve, como que no sirve, como que es demasiado opaca, no lo forma, digamos, desde la fuerza, desde el valor, sino pareciera ser que aparece rodeada de todos estos prejuicios, ¿no? De hecho, si ustedes van a una librería y preguntan por el sector de poesía, van a ver que es totalmente minúsculo, e incluso poesía para adultos, ¿no? Y adultas. No andamos por la vida leyendo poesías necesariamente. De hecho, la poesía es un texto muchísimo menor al lado del género narrativo, ¿no? Parecía ser que leemos muchísimas novelas, cuentos, y en la escuela se lee, cuando se lee, pero se lee narrativa, y no se lee poesía, ¿no? La guerra de la escuela primaria, dice Marina Walsh, es destruir el instinto poético de los niños y las niñas. Dicen, ¿ustedes me traen un niño que recién empieza primer grado y tiene todo ese lenguaje poético, todo ese instinto poético, esas maneras de decir, ese lenguaje que solo sirve para decir aquello que no se puede decir incluso, ¿no? Que solo sirve para ser explorado, para jugar con él. Me lo traen cuando va a sexto, a cuarto, a quinto, y ya en ese niño ya no queda ningún vestigio de ese lenguaje instintivamente poético, ¿no? La escuela ha hecho su mejor trabajo, destruir el lenguaje poético de los niños y niñas. La escuela no elige la poesía, el jardín tampoco. ¿Por qué? Porque sencillamente no es útil. Si no lo son los cuentos, menos la poesía. Entonces, se convierte la poesía para que esté en algo útil. Poesía alusiva, poesía para la patria, poesía para el día de la infancia, poesía para el día del jardín, poesía para... Y en realidad, acá volvemos a decir lo mismo que dijimos en la primera unidad, la poesía no alude más que a sí misma. El texto literario alude a sí mismo, refiere a sí mismo. Es un texto que en algún sentido es un texto inservible, porque no sirve para la mayoría de las funciones que tienen los textos de este mundo, ¿no? Sirve solamente para hablar de sí misma, ¿no? Para hablar y explorar el lenguaje para decir aquello que no podemos decir, ¿no? Muchas veces cuando decimos, bueno, pero ¿y el amor? Los poetas viven escribiendo sobre el amor, viven escribiendo sobre la muerte, viven escribiendo sobre la vida, y porque justamente es aquello que no se puede decir, o que aquello que decimos pero que no alcanza con las palabras que la decimos, y entonces para eso está la poesía, para eso está la música, para buscar otras formas de decir aquello, ¿no? Ya dicho, o aquello que necesita ser dicho de una manera original, distinta. El jardín de infantes recibe a los niños y niñas en una etapa libertad, sentimiento, de mucha libertad, sentimiento poético, interés por el lenguaje, el juego. Y después, bueno, todo eso se abandona, ¿no?
¿Cuáles son los problemas? Dice María Elena Walsh. Bueno, primero la convicción o el contenido afectivo de la maestra. O sea, si la maestra no está convencida de que la poesía es importante en la formación lectora, no lo va a dar. La maestra debe estar convencida que el arroz con leche es una hermosa canción para transmitir. Si no, transmite su secreto disgusto por el arroz con leche. ¿Sí? Muchas veces se presenta la poesía como si fuera cualquier texto. Tomen, lean en la escuela primaria, ¿no? Y en la escuela y en el jardín, muchas veces ni se lee poesía, no se recita, no se enseña a los niños, a las niñas poesía. O sea, aquí estamos hablando de el o la mediador. No hay posibilidades de transmitir ningún discurso literario, pero sobre todo el discurso poético, si la maestra no lee poesía, no gusta de la poesía. Debe transmitir el gusto por el discurso poético, no el disgusto, ¿no? Su secreto disgusto, dice Mariana Walsh. Otro problema, bueno, justamente es la formación lectora de los docentes y las docentes. Si los docentes y las docentes no leen poesía, no digo no escriben, digo no leen, no recitan, no se saben de memoria las poesías. Entonces no van a formar lectores, al menos de poesía. ¿Qué lugar ocupa la poesía en nuestra sociedad? Está llena. Todos los jingles comerciales, las músicas, las canciones. Está llena nuestras vidas de poesía. Y en eso hay que reparar. Y ni les digo la vida de los niños y niñas, en las que todo es juegos, canciones, nanas. Nacemos con la primera poesía que este mundo nos regala, que es una nana, una canción de cuna. El otro problema que tiene, que justamente presenta la poesía, para aquellos que no la dan, que no la eligen, es justamente su oscuridad, ¿no? Su oscuridad, su falta de claridad, ¿no? Su opacidad. El texto no dicho, el texto sugerido. No hay un único sentido. Y otro problema es quién escribe poesía para niños y niñas. Bueno, en Argentina tenemos excelentes poetas y poetisas, pero muchas veces se encarga poesía a escritores y escritoras que hacen otra cosa, ¿no? Hay toda una tradición folclórica que tiene que ver con sedimentos de otros pueblos de otra época. Pensemos, por ejemplo, el arroz con leche. Arroz con leche me quiero casar con una señorita de San Nicolás. ¿Qué tiene que ver el arroz con leche con el casamiento? Nada. El arroz con leche es una comida. Cuando te casás, no comés arroz con leche. El arroz con leche es un postre, no tiene nada que ver con el casamiento. Esto es lo que está un poco planteando María Cristina Ramos en su texto, que tienen que leer, La Casa del Aire, ¿no? La tradición folclórica, el folclore, poesía folclórica, ¿no? Ha dejado sedimentos de una generación a otra. La gente va cantando el arroz con leche y se va modificando, va cambiando. Fíjense que cantamos el arroz con leche y no sabemos bien qué significa. O la farolera tropezó en la calle, se cayó, pasa el coronel. ¿Pero qué es? La farolera es una mujer que está al lado del farol, que prende el farol, o que está al lado del farol, y que pasa el coronel. Tal vez hasta sea una poesía, seguramente una canción cantada para adultos, que cantaban los adultos y las adultas, cuando no había, digamos, una diferencia entre infancias y adultos. Y tal vez este personaje existió, una mujer indudablemente, cerca de un farol, pasa un coronel. Hasta uno podría decir, bueno, una mujer en la calle, la abordan. Entonces estamos hablando de temas de adultos.
y adultas. Pero lo que hace el folclore, en todo caso, es recuperar, así como recuperó los maravillosos, que decíamos también, en los maravillosos hay un sedimento, hay algo que ha quedado, que ha perdurado, y hay mucho otro que se ha modificado, y que tiene que ver con estos primeros relatos en que se contaban. Y por supuesto que se van a ir modificando, ¿no? La poesía no es solo transmisión o memorización, sino sobre todo es una actitud frente a la vida, una forma de sensibilidad, dice María Cristina Ramos, ¿no? Y recupera un poco la tradición de los nurserí, de las rimas, de las rimas inglesas, María Elena Walsh, por supuesto, ¿no? Sus abuelos eran ingleses, entonces nace con todas estas rimas infantiles, ¿no? Y en Argentina, ¿qué tradición tenemos? Bueno, tenemos esta tradición de las rimas infantiles, tenemos todo este folclore europeo que decíamos el otro día, llegó a nuestro país con los países inmigrantes. También tenemos nuestra tradición folclórica de poesías y de canciones contadas por nuestros pueblos originarios, pero bueno, recién ahora fíjense que hay todo un proceso de reconocer esos textos. Seguramente que tenemos que poner una nana, una canción de cuna de Mapuzungún, con nuestros niños y niñas que están hoy en los jardines, venezolanos, colombianos, colombianas. Tendremos que buscar el folclore, las canciones de cuna, las rimas que se contaban, las canciones de rondas que se cantaban, porque eso forma parte del folclore, ¿no? Fíjense que Mariana Walsh dice, la poesía es una modesta forma de felicidad, ¿no? La poesía está asociada al juego, al recreo, es reconstrucción y reconciliación humana, ¿no? Tiene que ver con esto que fuimos y que seguimos siendo. Fíjense en esta poesía, Secreto. Las tortugas pequeñas no pesan nada. En el agua se mueven como las hadas y como las lunas, vestidas con el claro tul de las espumas. Las tortugas pequeñas saben un paso suavecito y ligero como de raso y como de fuga. Qué secreto de baile de las tortugas. El secreto que guardan bajo la almohada. Las tortugas pequeñas no pesan nada. Bueno, fíjense, empieza llamándose así esta poesía, ¿no? Secreto. Bueno, yo la leí muy fuerte, pero secreto, es un secreto. No se puede decir tan fuerte. Las tortugas pequeñas no pesan nada. En el agua se mueven como las hadas y como las lunas, vestidas con el claro tul de la espuma. Las tortugas pequeñas saben un paso, suavecito y ligero como de raso y como de fuga. ¿Qué secreto de baile de las tortugas? El secreto que guardan bajo la almohada. Las tortugas pequeñas no pesan nada. Bien, las escucho. ¿Qué les parece? Está en el mismo libro anterior, de Maíces de Silencio. Me gusta la parte en la que termina como de raso y termina y empieza otra vez la oración, como de raso y como de fuga, que es lo que veíamos en Figuras y Tropos. Tal cual. Fíjense cómo aparece fuerte el lenguaje acá, ¿no? Fíjense, las tortugas pequeñas no pesan nada, en el agua se mueven como las hadas. ¿Cómo son las hadas? ¿Son pesadas? ¿Color negro? ¿Como hierro? No.
¿Cómo son las hadas? ¿Cómo se le imaginan ustedes? Enorme. Chiquito. Chiquitas. Delicadas. Delicadas. Livianas. Livianas. Mágicas. Andan volando, aparecen, desaparecen. Así se las... Sí. Además hace como comparaciones, ¿no? Como las hadas, como las lunas, como de raso. Bien, todas las comparaciones, fíjense, el recurso y el tropo acá es la comparación, básicamente, y la metáfora. Como las hadas, o sea, fíjense la operación que yo tengo que hacer, adjudicarle. Primero reconocer que las hadas portan sentidos, ¿no? Entonces yo digo, todos esos sentidos que tiene la palabra hada se lo adjudico a las tortugas. ¿Cómo son las hadas? Livianas, frágiles, escurridizas, mágicas, poderosas. Todo eso son las tortugas. Como las lunas, y transparentes, redondas, claras, un poco frías. Bueno, todo lo que yo imagino, azules de distintos colores, todo lo que yo imagino, formas irregulares, así es la luz, son las tortugas. Mágicas, misteriosas, vestidas con el claro tul de la espuma. Fíjense cómo además allí hay como una personificación, ¿no? Las tortugas pequeñas saben un paso suavecito y ligero como de raso. ¿Cómo es el raso? Suave, liviano, hasta casi como que lo tocamos, ¿no? Ahí hay imágenes sensoriales. Y cómo después, lo que decía recién Dana, recupera, se retoma, repite, como de raso, como que hilvana para atrás, ¿no? Ahí hay como un encadenamiento. Y como de fuga, entonces ya dijimos que el raso es suave, esto, ¿no? Un color incluso, y como de fuga, acá adjudica otros sentidos más, que es secreto de baile de las tortugas. Es secreto que guardan, o sea, la repetición otra vez, secretos, secreto es... Entonces, si repito muchos secretos, 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 está las del propio ¿sí? Jugando allí. Cuento sin ton, pero con son. Elsa Bornemann. Bajo un calpo de ligubias, un crocepo se trimaba, y mientras con 7 mubias, don Blopa lo remalaba. Tanto y tanto se trimó, tal crocepo encalefado, que don Blopa lo irimó, creyéndolo occipitado. Moraleja. Quien se trime bajo un calpo de ligubias, las consecuencias time y no confía en las mubias. Tal vez no entiendas lo loco de este cuento ni con lupa, el caso es que yo tampoco, pero a mí no me preocupa. Como no existe el crocepo y don Blopa es un invento, te confieso que no sepo por qué te conté este cuento. Esta poesía está justamente en el disparatario de Elsa Bornemann, en ese texto. Fíjense cómo hay invención de palabras. Bajo un calpo de ligubias, un crocepo se trimaba. O sea, más o menos entendemos que bajo un campo alguien estaba allí haciendo algo, y mientras con 7 mubias, don Blopa lo remalaba. O sea, había un otro que lo estaba allí mirando, viendo. Tanto y tanto se trimó, tal crocepo calefado, que don Blopa lo irimó creyéndolo occipitado. O sea, ahí hay una historia que se cuenta, ¿no? Pero el lenguaje está plagado de gitanjáforas, ¿no? Palabras inventadas, que suenan. Hay como una escena allí contada.
pero las palabras tal vez no existen. Incluso la moraleja, fíjense, se ríe de poner una moraleja que enseña algo que no entendimos ni un pepino, pero más o menos sí entendimos que hay alguien que está en algún lugar y el otro lo está mirando y entonces se arma. Quien se trime bajo un calco de ligubia, las consecuencias timi, no confíe en las mubias, ¿no? Entonces, fíjense que después el yo lírico dice, tal vez no entiendas, loco, de este cuento ni con lupa. El caso es que yo tampoco, pero a mí no me preocupa. Fíjense, o sea, no hay ninguna preocupación. Es un juego, es un jugar con el lenguaje. Como no existe el crocepo y Don Blopa es un invento, te confieso que no sepo, ¿no? Fíjense las palabras. ¿Por qué te conté este cuento? ¿Sí? Es el disparate, el absurdo y el humor, por supuesto, en Elsa Bornemann, y la palabra es con lo que se juega, ¿no? Con su sonoridad. Ah, bueno, ahí les había puesto un videíto de los musiqueros de Cari Caracuá. Después lo buscan. Una de María Elena Walsh. La ratita Ofelia, se llama la ratita Ofelia. La ratita Ofelia, con su cola fina, amaneció muerta en la piscina. Qué triste que sola flotaba y se iba, con la barriguita para arriba. Barriguita gris, cola que dormía, en el agua fría, fría, fría. A su alrededor, hojas y ramitas, coloradas, verdes y marchitas. La ratita Ofelia, que se moja, quiso navegar en una hoja o quiso mirarse la trompa rosada porque estaba muy enamorada. Se cayó en el agua, disparando de unos ojos amarillos y gatunos. Una rana loca que está de visita, dice pobrecita, pobrecita. Allá se va la muerta con su gran pollera hecha de hojas de primavera. Fíjense cómo esta poesía habla de la muerte, ¿no? De la ratita Ofelia. Tema que dijimos tabú, y que se anima y se atreve María Elena Walsh, ¿no? Bueno, tienen un texto teórico que se llama Patita de Nube, en el que, bueno, María Cristina Ramos dice que leer poesía tiene que ver con una cuestión de niebla conceptual, ¿no? De algo no dicho, borroso, opaco, algo que disipa los límites, ¿no? Es construir territorio de apertura a lo posible, dice, ¿no? Eso es posible cuando leemos poesía, ¿no? Es instalar un pensamiento hipotético. Implica la divergencia, el investigar, la búsqueda creativa, la exploración del lenguaje, el poder nombrar este mundo de otras maneras posibles. Y por supuesto, los lectores, las lectoras, los lectores, en los lectores contribuye a la sonoridad del lenguaje, a la palabra cargada de intensidad e intenciones, a la voz, recupera la memoria envolvente de lo afectivo de las palabras. Claro, porque las poesías tienen que ver con eso. Piensen, el arrorró, una palabra, una poesía que me acunó, que me hizo dormir. La palabra hace eso. Rescata esa atmósfera poética, eso primitivo, eso iniciático, que es mi relación con la literatura, ¿no? El reencuentro con los sentimientos. La poesía es materia sonora y rítmica, es memoria afectiva y pertenencia cultural, dice María Cristina Ramos.
El poema instala una visión diferente de lo habitual. Hay una ruptura de lo convencional. Esto es importante porque muchas veces se dice, no, no leo porque no se entiende. No importa si no se entiende. Lo importante es romper con las maneras habituales con las que nombramos el mundo y ponerle un ritmo, unos sonidos, una cadencia, una musicalidad. Convoca una mirada lúcida y singular sobre el mundo. El texto poético es un territorio verbal diferente, ¿sí? Y un tejido con caladuras que produce sensaciones y resonancias, dice María Cristina en ese texto. Bueno, ¿cuáles son las características literarias de la poesía? Las mismísimas características que tiene cualquier texto poético. Lo primero, ficcionalidad, ¿sí? A ver, escuchamos una canción de Serrat, no andamos diciendo, seguro que a Serrat le pasó eso. Escuchamos una canción de Aute, seguro que Aute se peleó con su mujer, por eso le está cantando al desamor. No, es una ficción. Hay un yo lírico que está creado, que no es Serrat el que habla, no es Aute el que habla, no es Charlie el que habla, sino en todo caso hay un yo lírico allí, ¿no? Fíjense cómo nos podemos dar cuenta en las poesías de María Cristina Ramos. El yo lírico es un niño, una niña, y María Cristina no es una niña, y nunca lo va a volver a hacer. Entonces el yo lírico es una construcción del propio texto, ¿no? De la propia ficción. Lo mismo que el narrador, y por lo tanto todo ese texto es ficcional, no es del orden de lo real. La connotación, bueno, acá tienen unos versos de César Vallejo, esto lo saqué, mire, lo saqué del capítulo de discurso poético, capítulo 5 de Entre Libros y Lectores. Leámoslo, a ver qué pasa con lo que connota y lo que sugiere. Un hombre pasa con un pan al hombro. Voy a escribir después sobre mi doble. Otro se sienta, ráscase, extrae un piojo de la axila, mátalo. ¿Con qué valor hablar del psicoanálisis? César Vallejos. Bueno, lo pongo porque justamente está Entre Libros y Lectores, y si pongo otro ejemplo, a veces por ahí queda y no se entiende. Fíjense que ahí el poeta está hablando sobre justamente por qué escribir poesía, por qué escribir, de qué escribimos cuando ya no hay nada. Un hombre pasa con un pan al hombro. O sea, ahí está hablando de la pobreza, ¿no? Voy a escribir después sobre mi doble. Otro se sienta, rasca, se extrae un piojo de la axila, mátalo. O sea, este verso es crudo, es hasta salvaje, muestra eso de lo primitivo. O sea, ante tanta falta de humanidad, hasta tanta pobreza, o incluso podemos decir que en la poesía queremos hablar de lo bello, y acá no hay nada de belleza. ¿Con qué valor hablar del psicoanálisis, no? O sea, fíjense que las palabras, hasta uno podría decir, desagrada ese verso, otro se sienta, rasca, se extrae un piojo de la axila, mátalo. O sea, hay todo un nivel de sugerencias, de no dicho, de mostrar algo de una manera para provocar un efecto. Por supuesto que ya dijimos que la poesía es altamente connotativa, sugiere, dice. O sea, no dice, calla y sugiere, ¿no? La plurivocidad, múltiples voces, múltiples sentidos, la autorreferencia, la intertextualidad, ¿sí? Y los componentes que ya dijimos, sonoros, son semánticos y gráficos, ¿no? Veamos otra.
La mona Jacinto se ha puesto una cinta. Se peina y quiere ser reina. Ay, no te rías de sus monerías. Mas la pobre mona no tiene corona. Tiene una galera de hojas de higuera. Un loro bandido le vende un vestido, un manto de pluma y un collar de espuma. Al verse en la fuente, dice alegremente, ¡qué mona preciosa! Parece una rosa. Levanta un castillo de un solo ladrillo, rodeado de flores y sapos cantores. La mona cocina con leche y harina, prepara la sopa y tiende la ropa. Su marido mono se sienta en el trono, sus hijas monitas en 4 sillitas. Esperen que vuelvo para acá. Bien, acá, bueno, acuérdense quién es María Elena Walsh, ¿no? La mona Jacinta. Por supuesto que María Elena Walsh era una gran defensora del género, del espacio de la mujer. Vive en los 60, 70, cuando las mujeres podían, en general, vivir otras vidas, y sin embargo, escribía para mostrar muchas veces estas jaulas, ¿no? En este caso, fíjense cómo aparece aquí este lugar de género en esta poesía, ¿no? Es una mona. Y está trabajando incluso con esto de este dicho de que la mona, por más que se vista, siempre es mona, ¿no? Y cómo aparece allí lo doméstico. Hay todo un campo semántico construido por lo doméstico, ¿no? Uno por lo que tiene que ver con la belleza, ¿no? Todo lo que hace. Y el otro con lo doméstico. El marido, la cocina, la sopa, la ropa, las hijas. O sea, hay unas maneras de pensar el género e incluso el género en este microespacio de lo doméstico, ¿no? Una podría decir allí, se está riendo un poco María Elena, o proponiendo reírse de eso, ¿no? De esa escena, ¿no? Bueno, hay que leerlo y ver qué nos sugiere a cada una, ¿no? Bueno, María Elena Walsh, saben ustedes que tenía una pareja mujer, en esos tiempos que era difícil, entonces hay allí un espacio para poder aludir al género y al ser mujer también, ¿no? Y a la pareja y a la relación. Escarabajito de Beatriz Ferro. O sea, en la anterior podemos decir que hay un nivel ideológico de cómo se piensa el mundo de las mujeres, ¿no? Y la belleza, asociada a la belleza, a lo doméstico, a ser madres, a ser esposas. Escarabajito. Pobrecito el escarabajo, tan pequeñito, cargado y solo. Pobrecito tan pequeñito, paso a pasito, toda su vida, paso a pasito. Encuentra un día un caminito que desemboca en nada, nada. Qué grande nada, que se lo traga, qué muerte grande, que nunca, nunca, qué casa negra, desmesurada, para un pequeño escarabajito. O sea, fíjense que decíamos recién de la estructura, ¿no? Versos cortos, tampoco son rápidos. Pobrecito escarabajito tan pequeño, cargado solo. No, hay como un detenerse solo. Pobrecito tan pequeñito, paso a pasito, paso a pasito. O sea, es casi como dibujar el andar de un escarabajo, ¿no? Chiquitito, despacio, encuentra un día un caminito que desemboca en nada, nada. Qué grande nada, que se lo traga, qué muerte grande, que nunca, nunca, qué casa negra, desmesurada, para un pequeño escarabajito. ¿Sí? Fíjense, hasta la palabra se termina
disociando, ¿no? Para convertir en eso, en todo caso, en nada, ¿no? Termina en eso, en la muerte, ¿no? Hay un ritmo, una cadencia que simula incluso el caminar del escarabajito, ¿no? Bien. Hasta acá llegamos. Por supuesto, análisis de poesía como lo hacemos con los narrativos, el lenguaje, el yo lírico, las lecturas posibles. Bueno, ahí dijimos, el escarabajito, una lectura posible, y la muerte, por supuesto, está puesta allí, ¿no? Lo ideológico, ¿sí? Las ideas de mundo. Y por supuesto es mucho más complejo las poesías, el análisis con las poesías, ¿no? Pero bueno, van a tener un práctico en donde van a leer poesías con las profes, y van a trabajar mucha poesía, van a tener carpetas de poesía para elegir, y bueno, y en el parcial van a tener alguna poesía también, por eso es importante que en el práctico tengan análisis de poesía, ¿sí? Lean todos los textos teóricos de esta unidad, es importante, porque bueno, seguramente que en el parcial van a recuperar algunas cuestiones que vinimos diciendo en esta hermosa unidad que es la unidad de poesía, ¿sí? Bueno, ¿cómo sigue esto? Yo no estoy con mucho tiempo para grabarles más clases, así que voy a calmar el ritmo, digamos, ya que venimos hablando de poesía, desacelerar un poco, y ustedes tienen mucho para leer, así que avancen, lean, vayan ensayando diferentes interpretaciones de poesías, buscando poesías, leyendo poesías, y bueno, y leyendo sobre todo los textos teóricos, que son muy importantes para poder revisar toda esta unidad, ¿sí? Bueno, a medida que vaya pudiendo, les subo clases, pero no les aseguro nada porque no estoy en una situación demasiado aireada como para prometerles que pueda subir más clases, ¿sí? Lo que sí que, bueno, vayan leyendo porque les he presentado toda una unidad, así que es importante que sigan leyendo solas, y avanzando en los prácticos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Pero bueno, sí. Al igual que con los cuentos, ¿debemos ir buscando diferentes poesías para el final o no? Sí. En el final, todas tienen que presentar antologías de cuentos y de poesías, así que sí, es importante que vayan leyendo. Les vamos a dejar igual, van a tener ya las poesías en las unidades para trabajar. Esta semana creo que trabajan poesías, no la comisión del lunes porque va un poco más atrasada, pero creo que las comisiones de Paula y de Karen van a trabajar poesía, así que las profes les van a subir las poesías. Es muy importante que vayan leyendo los textos teóricos para poder analizar, ¿sí? Y ya van a ir teniendo una vez que presenten los prácticos, después van a tener las correcciones, ¿sí? De ese práctico, y tienen que volver a hacerlo en el caso de que tengan para rehacer. Bueno, si no hay ninguna pregunta, dejamos acá, vean las clases, busquen los textos, ya está todo publicado, hay clases del año pasado también que pueden mirar, se las voy a dejar ahí como puestas, y bueno, y debe haber alguna clase muy parecida a esta, ¿sí? Pero bueno, les voy a poner por año, así más o menos van viendo cuáles son de este año y del año pasado. Tal vez encuentran en el año pasado algunas otras cosas, otros análisis que hicimos, y bueno, y compensa eso un poco la falta del espacio del teórico del martes, ¿sí?
Entonces, bueno, si no sucede nada, nos vemos el lunes que viene en el espacio del teórico. ¿Sí? Gracias, profe. No, de Chau, profe. nada. Chau, chau, chicas. No, profe, gracias. Chau, chau. Usen el Facebook para publicar poesías, ¿sí? Para comunicarnos. Chau, chau.